Donald Trump es un presidente que rompió con todas las tradiciones en Washington de hacer política. ¿Cuál es el balance de la gestión de Donald Trump? La palabra que mejor resume todo esto es polémica. Desde que el presidente Donald Trump llegó, no ha pasado un día en el que no haya existido una polémica en torno a las decisiones que ha tomado. Las primeras acciones que tomó cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y bloqueó el ingreso de inmigrantes al país, hasta lo que vimos al final de su mandato cuando decidió protestar por el resultado de las elecciones a pesar de que había sido derrotado por más de 7 millones de votos, y cómo llevó esa situación al extremo último, casi generando un test, digamos, una presión increíble sobre el sistema electoral estadounidense que nunca antes había presentado, con demandas de fraude que además terminaron siendo desechadas por todas las cortes y sembrando desinformación entre sus simpatizantes que están detrás de la rabia y la ira que muchos sintieron y que terminó en los lamentables episodios que ya conocimos del pasado 6 de enero, cuando una turba de sus simpatizantes se tomó el Capitolio y terminaron 5 muertos. Ahora, el presidente Donald Trump, al mismo tiempo, ha sido un presidente popular dentro de la base, muy popular dentro de la base. De hecho, logró la votación más alta en la historia para un candidato republicano en las pasadas elecciones, con 74 millones de votos, pero al mismo tiempo generó un rechazo increíble de más de la mitad del país. Es decir, mientras Trump obtuvo esos 74 millones de votos, Biden logró la mayor votación en toda la historia del país, que fueron 81 millones de votos, y Trump nunca a lo largo de sus 4 años de gobierno logró sobrepasar ni siquiera el 48% de aprobación, algo que ningún otro presidente le había pasado en la historia. Es decir, siempre se mantuvo como un presidente que no era el más popular para la mayoría. Pues digamos, a manera de resumen, su legado además siempre estará marcado por haberse convertido en el primer presidente de la historia del país al que le abren 2 juicios políticos en su contra. El primero por tratar de influir en el presidente de Ucrania para que abriera una investigación contra sus rivales políticos, en este caso Joe Biden, temiendo que efectivamente, como sucedió, pudiera derrotarlo en las elecciones, y pues el que le acaban de abrir ahora nuevamente. Y además existe la posibilidad de que se convierta en el único presidente de toda la historia de Estados Unidos en que termina siendo destituido e inhabilitado de por vida. Yo creo que esas 2 cosas, a pesar de la popularidad de Trump y de la simpatía que tiene entre la base del partido, pues serán unas manchas que siempre quedarán ahí en su presidencia, y cuando se mire para atrás siempre volveremos a este momento para recordar a Trump. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country. ¿Qué fue lo más polémico que hizo Donald Trump durante su administración? Esa es una de esas preguntas difíciles de responder, pero yo creería que lo que ha sucedido en estos últimos 2 meses, Carlos, sin duda están a la cabeza de la lista, porque nadie en la historia antes había llevado un reclamo por los resultados de unas elecciones al nivel al que lo llevó Trump, no solamente por los pedidos de recuentos y las demandas judiciales, sino por todas las otras normas que rompió en el proceso, todas las otras normas constitucionales que existían para garantizar el proceso electoral en Estados Unidos. Trump intentó interferirlas. En algún momento intentó que los congresos estatales no certificaran, que las autoridades electorales de los estados no certificaran los resultados, que los congresos estatales no enviaran esa certificación al Congreso, que el Congreso después, cuando le tocaba simplemente autenticar esa victoria, le diera la espalda a la Constitución y lo declarara él como ganador, intentando además que el vicepresidente, sin tener ese poder, no aceptara el resultado de esas elecciones. En fin,
fue un conjunto de acciones tomadas por un presidente que nunca antes habían sucedido, en donde Trump pasó una línea gris en muchas ocasiones, o una línea que existía en muchas ocasiones, y puso a prueba, digamos, la solidez del sistema democrático de Estados Unidos, y además mostró las fisuras que tiene, y eso será una reflexión hacia futuro, de si eventualmente gracias o por lo que sucedió durante estos últimos 2 meses con Trump, el país decide modificar sus reglas electorales, fortalecer el sistema, en fin. Yo pensaría que sin duda su reto, su desafío al sistema electoral y a los procedimientos electorales que durante tantos años habían mantenido la unidad del país es sin duda algo que está a la cabeza, digamos, de lo que fue Trump y de su legado. The Democrats are trying to steal the White House. You cannot let them. You just can't let them steal the U.S. Senate. You can't let it happen. Para usted, Donald Trump fue un buen o un mal presidente. ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Cómo lo describiría en esos términos? Yo creo, Carlos, que esa es una valoración que es mejor dejársela a los historiadores. Como le decía, dentro de su partido y dentro de los republicanos es una persona muy popular. El 85% de ellos sigue respaldándolo a pesar de todo lo que ha sucedido, pero genera repudio casi absoluto entre los miembros del Partido Demócrata o incluso independientes también. La prueba de que nunca superó el 50% de popularidad habla por sí sola. Los historiadores con el tiempo suelen medir, digamos, estas cosas y ponerle, digamos, un rótulo a una persona de si fue buen presidente o fue el peor presidente de la historia, pero que sí le diría es que, digamos, en esos medidores, por el hecho de que perdió la primera elección en el voto popular a pesar de que ganó en el colegio electoral, por el hecho de que perdió la Cámara de Representantes que en ese momento tenía su partido en las elecciones del 2018, por el hecho de que perdió nuevamente la Cámara de Representantes en las elecciones del 2020, por el hecho de que perdió el control del Senado a pesar de que tenía todo favorable para ganarlo, mucho favorable para ganarlo en las elecciones del 2020 también, y porque perdió la presidencia, pues su récord, digamos, de triunfo no es el mejor. Además de eso, le tocó enfrentar la pandemia, que es una situación inédita, digamos, para un presidente, y en ese frente también le fue muy mal. Es decir, Estados Unidos es el país en donde más muertos se han presentado, donde más contagios se han presentado. Ha habido muchas críticas por las políticas que se tomaron, por el mensaje contradictorio que a veces enviaba sobre si las máscaras eran necesarias o no, por promover medicamentos que no estaban aún aprobados, en fin. Cuando se haga un resumen de todas las cosas que hizo, pues digamos el panorama para Trump en ese sentido pues no es el mejor, pero hay personas dentro de su partido que lo veneran ¿no? Casi a un nivel como de héroe o de Dios, de alguna forma, y pues lo han respaldado durante todo este tiempo. Ahora, como le decía, son los historiadores y los expertos en elecciones y en políticas estadounidenses las que a la hora de la verdad pues harán ese juicio sobre si Trump fue un buen presidente o un mal presidente. Free speech is under assault like never before. The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. As the expression goes, be careful what you wish for. ¿Cuál es el desafío más grande que heredan los demócratas de la gestión de Donald Trump durante estos años al frente de la Casa Blanca? Pues son muchos. El primero, sin lugar a duda, es tratar de regresar a un país o a un momento en donde las tensiones no son como las que existen ahora. Hay grupos en este momento en este país de extremistas
que hablan de guerra civil, de tomarse el Congreso, de desafiar las autoridades, de tomar las armas. Es decir, estamos hablando de una situación nunca antes vista, o por lo menos no en la historia reciente de Estados Unidos, y pues para el nuevo presidente voltear esa página y regresar a un momento de civilidad en el que pueden trabajar en conjunto con la oposición, pues yo creo que es una de las principales tareas que tiene, pero sin lugar a dudas, en el marco de todo eso, pues la situación más apremiante es lograr controlar la pandemia del coronavirus. Desde marzo, cuando apareció en las costas de Estados Unidos, hasta ahora pues se han muerto ya casi 400.000 personas. Es un lastre que sigue anclando a la economía estadounidense, que todavía sigue perdiendo empleos y nada que se recupera. Y pues para Biden, digamos, su gobernabilidad depende de que eventualmente puedan vacunar al país y regresar, digamos, a la senda del crecimiento. Y por lo tanto, digamos, yo diría que el primer año de su gobierno va a estar enfocado precisamente a eso, que es algo que en cierto sentido le beneficia porque es algo que quieren todos. Es decir, puede que haya personas que no estén de acuerdo con una aproximación u otra aproximación, pero todos quieren dejar atrás lo más rápido posible lo que ha sido el horror del coronavirus y lo que la manera como ha afectado la economía y la forma de vivir en el país. Entonces yo ahí creo que va a haber una posibilidad de unión, de que legisladores de ambos partidos se encuentren en un lugar común, y eso le va a convenir al país. Si usted quiere estar enterado de la actualidad en los Estados Unidos, siga conectado al Tiempo, a las redes sociales y a nuestras plataformas digitales, donde le estaremos contando más detalles de todo lo que ocurre en Estados Unidos. A Sergio Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.